¿Puede un país reconstruirse después de perder casi toda la confianza y el Perú de 2001 tuvo que intentarlo? El Perú de 2001 era un país herido, veníamos de una crisis política intensa, con instituciones debilitadas, protestas constantes y una economía sin rumbo. Las inversiones privadas habían detenido y la pobreza superaba el 50%. La población aquí se dividió en dos, la esperanza y el temor. A esto se sumó el dolor por la tragedia ocurrida en diciembre de 2001 en el incendio de Mesa Redonda, que dejó cientos de muertos y heridas abiertas sobre la economía y la desidia estatal. En medio de este escenario llega Alejandro Toledo al poder con la promesa de ordenar el país, instalando así la Comisión de la Verdad y Reconciliación, impulsando la descentralización y enfrentando un clima social tenso e impredecible. Así comienza nuestra historia, un Perú que exigía orden, transparencia y resultados inmediatos. Imagínense que el Perú es una máquina y está a punto de apagarse. Ahora les daré a conocer las dos llaves que evitaron que esto colapse. Dentro de esta tenemos la primera llave, que fue la política fiscal. El Estado peruano venía gastando más de lo que tenía, gastaba mucho más. Entonces Toledo aplicó disciplina y gracias a esto se pasó de un déficit del menos 2.5% del PBI en el 2001 a un superávit en 2006. Si bien es cierto, daré a conocer unos factores como que se modernizó la SUNAT y sobre todo que se priorizó infraestructura, la educación y programas como Juntos, que los vemos hasta el día de hoy. La segunda llave política fue la monetaria. El BCRP mantuvo la inflación bajo su control, entre un 1 y un 3%, usando la tasa de referencia para evitar todos los desequilibrios que podrían suceder. Esto permitió que el crédito creciera sin ningún tipo de riesgo y gracias a estas dos decisiones devolvieron la confianza a nuestra economía peruana. ¿Qué sucede cuando dejamos de temerle al futuro? Empezamos a construirlo. En este gobierno, la inversión pública tomó velocidad y esto se vio reflejado gracias a proyectos como la Interoceánica Sur, electrificaciones rurales y la ampliación de agua y saneamiento. Pero también hubieron proyectos de vivienda como techo propio y asimismo también mejoras en colegios y centros de salud. Pero también podemos ver el otro lado de la moneda, cuando empezaron a aparecer brechas como la descentralización, que entregó dinero sin tener la capacidad técnica, y muchas regiones rurales pues tampoco recibieron obras de gran impacto. Mientras tanto, la inversión privada también volvió con fuerza. Por el lado de la minería, se tuvieron proyectos como la de Antamina, la de Yanacocha y la de Pierina. También hubieron mejores en telecomunicaciones y en construcción, así como el programa Mi Vivienda, que ayudó a impulsar nuevas urbanizaciones y también hizo que el crédito se expanda. Ahora, por el lado del ahorro y el consumo, muchos peruanos lograron acceder a sistemas financieros. Esto gracias a cajas municipales, microfinancieras y cooperativas. También se tuvieron programas como Juntos, que dinamizaron mercados locales y ayudó a que el consumo creciera. Aunque también, por otro lado, hubo también sobreendeudamiento. Con todo esto, podemos concluir de que sí, el Perú se movía, pero lamentablemente no todos al mismo ritmo. Cuando miramos las cifras del Perú en esos 6 años, la historia económica se vuelve clara. El país pasó de una etapa de inestabilidad a un periodo de orden y crecimiento sostenido. El PBI, la medida más directa de lo que el Perú produce, subió con fuerza, de 178.975 millones de soles en 2001 a 286.314 millones en 2006. Esto significa que el país empezó a generar más bienes, más servicios y más ingresos. Era un país que producía más y de manera más constante. El tipo de cambio también contó parte de esta historia. El sol se fortaleció pasando de 3.43 soles por dólar a 3.20, resultado del ingreso de divisas por minería y de un banco central que interviene solo para evitar saltos bruscos. La deuda pública, que mide cuánto debe el Perú frente a lo que produce, cayó de 47.4% a 33.8% del PBI. Esa producción es enorme para un país emergente y manda un mensaje claro: el Perú estaba ordenando su billetera. Y lo más simbólico, el país dejó atrás el déficit fiscal. De gastar más de lo que tenía, pasó a cerrar el 2006 con un ligero superávit. Estas cifras no son solo tecnicismos, son señales de que al menos en el papel macroeconómico, el Perú logró estabilizarse y sostener un crecimiento firme. Pero aquí está la paradoja. Aunque la economía creció, ese crecimiento no siempre llegaba con la misma fuerza a todos los hogares peruanos. Perú creció, pero ¿crecieron todos los peruanos? Aquí viene la parte incómoda de la historia. Sí, el gobierno de Toledo estabilizó la economía. Sí, redujo las deudas, atrajo inversión y mantuvo los precios estables, pero el impacto social no avanzó al mismo ritmo. Mientras Lima y otras ciudades crecían,
En las zonas rurales se seguía viviendo una pobreza profunda. Bueno, el arequipazo de 2002, las huelgas de los profesores, los mineros y agricultores mostraban que la desigualdad seguía viva. Por lo cual, la descentralización se aceleró, pero siempre para a los gobiernos regionales, y los escándalos de corrupción dañaron la credibilidad del gobierno. Por lo cual se puede concluir que el Perú sí avanzó, pero de forma desigual. Se ordenó la economía, pero no se ordenó un país para todos.